Queridos televidentes, bienvenidos sean una vez más a La Hora de la Familia. Gracias al patrocinio de la Universidad Tecnológica Centroamericana, llegamos a sus hogares para hablar con ustedes de estos temas que nos interesan a todos, porque todos hemos sido hijos, somos padres, somos suegros, somos abuelos, seguimos siendo hermanos o primos, de modo que la familia es algo que nos rodea, que nos cobija además y ayuda siempre, y es algo que tenemos que valorar siempre, siempre, siempre. Y no digamos, pues aquí en Suyapa TV, ¿verdad? Este canal, lógicamente la Iglesia valora mucho la familia, ¿verdad? Los romanos pontífices a lo largo de los años y en sus magisterios han hablado de la importancia que tiene la familia, y nosotros pues queremos también ser sus portavoces, y por eso queremos hablar con ustedes de estos temas que además nos sirven y nos ayudan a todos. Y estamos aquí hoy con doña Gracia de Villeda. Doña Gracia, ¿cómo está? Hoy Luchi de Celaya no nos acompaña, ¿verdad? Porque tiene compromisos familiares, pero nosotros aquí estamos para hablar de estos temas, doña Gracia, que son inagotables. Antes de empezar la grabación hablamos de, tenemos muchos años en radio y en televisión hablando de estas cosas, y la verdad es que como la realidad es tan dinámica, que aunque la familia, la institución sigue siendo, digamos, básicamente la misma, se tiene que ir como acomodando a los cambios, ¿no es cierto? No, y el hecho de que, como dicen, cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo. Y la problemática, si bien es cierto, hay algunos elementos que son comunes, difieren en la medida en que las personas tenemos una singularidad que hace imposible que un matrimonio sea igual a otro. Totalmente, totalmente, ¿no? Sí. Y entonces, hoy vamos a hablar de un tema, para mí es muy importante, doña Gracia, porque a usted le ha tocado, a mí me ha tocado a lo largo de los años, ayudarle a parejas que están atravesando alguna crisis. ¿De acuerdo? Así es. Y lo interesante es que uno puede encontrar parejas en crisis cuando tienen 1 año de casados, 5 o 10 o 20. Y sobre todo a mí me ha tocado ver esos matrimonios que ya tienen hijos grandes, que tienen, recuerdo a veces, 25, 30 años de casados, y que se detona una crisis, que muchas veces lo que ha hecho falta en esa relación conyugal en particular es cultivar un elemento que es esencial en la relación conyugal y en el amor conyugal, que es el amor de amistad. Dígame usted si no es cierto que uno, además de ser cónyuge, tiene que ser amigo. Así es. El matrimonio, si bien es cierto, es una relación que surge de un primer flechazo, cuando usted encuentra, como dicen, esa persona con la que se siente bien, esa persona que le comprende, esa persona que llega a ser indispensable en su vida, y hay toda esa afectividad de por medio en esas primeras etapas, ¿verdad? Ese amor romántico, ese amor de ensueño. Pero lógicamente lo que va a sustentar el matrimonio a lo largo del tiempo es la calidad de la relación que hay entre las personas, entre marido y mujer. Es esa que uno siente que el marido o que la esposa es indispensable en su vida, y es a quien le queremos comunicar y a quien le queremos transmitir nuestras ilusiones, nuestras inquietudes o nuestras preocupaciones. O sea, entonces el tema de la amistad es fundamental y esencial en la relación conyugal. Usted decía que muchas veces parejas que tienen 30, 35 años de casado y que pues uno diría ya pasaron lo peor, Claro, sí, caen en crisis, y se está viendo con frecuencia. Y es precisamente porque cuando los hijos crecen, cuando los hijos pues ya se van independizando y van cogiendo sus propios caminos, de pronto quedan dos personas como rieles de tren paralelos, que no hay comunicación, claro, que no hay cosas en común, porque no se ha cultivado previamente el tema de la amistad entre ellos, el compañerismo, ¿verdad? Esas confidencias que uno se hace con el otro. Yo recuerdo que hay una película que se llama El mejor amigo de mi esposa. A mí siempre me llamó la atención y era así media divertida, pero verdaderamente el mejor amigo de cada uno del marido tiene que ser su esposa. Totalmente. Y el mejor amigo del esposo tiene que ser su esposa. Ahí no cabe un tercero. Pero muchas veces se cae en el error de creer que yo tengo mi mejor amigo y tú tienes tu mejor amigo, y eso lo que va haciendo es distanciando
y de una u otra forma introduciendo elementos que más bien llegan a ser conflictivos en la pareja. Totalmente, doña Gracia, porque vamos a ver, es cierto que hay, por ejemplo, ordinariamente un periodo de amistad también antes del noviazgo. Y luego, claro, hay un cambio de calidad y de la realidad de la relación cambia, ¿verdad? Cuando ya pasa de amistad a noviazgo. Pero después el problema que se da es que cuando ya se casan, y efectivamente también hay un cambio en la naturaleza misma de la relación, claro, porque es una relación ya conyugal, ya no es una relación de amistad, pero hay una serie como de elementos que son propios del amor de amistad, ¿verdad? Pues con todo el tema, por ejemplo, justamente de la confidencia que usted decía, de, por ejemplo, compartir a veces aficiones, gustos, por lo que sea, ¿no? Por la lectura, por el cine, por las noticias, por lo que sea. Muchas veces eso como que cuando ya el matrimonio comienza, sobre todo cuando van pasando los años, como esa relación de amistad se va perdiendo. O sea, esas características que son propias del amor de amistad y que son necesarias, porque al final, aunque sea una relación conyugal, es una relación entre dos personas que deben tener así. Por ejemplo, en el amor de amistad hay una serie de cosas en común que uno tiene con la persona de la que uno es amigo o amiga. Entonces, claro, el problema que a veces se da es que cuando uno se casa, se puede caer en el error de pensar que lo que uno tiene en común solo son los hijos. Así es. Y es normal también que durante, pues, en la medida que van naciendo cada hijo, hay un momento en el cual la atención mayor, la preocupación mayor son esos hijos. Pero ojo, se corre el riesgo de que deje de preocuparnos la otra persona como individuo, ¿de acuerdo? Como hombre, como mujer, y que entonces yo empiece a descuidar esas atenciones a esa persona como individuo porque realmente estoy muy enfocado en los hijos. Yo no sé, usted me dirá si lo que voy a decir ahora es cierto o no es cierto, pero eso pasa sobre todo con las mujeres. Es que, mire, Roger, usted mencionaba que una relación, cuando una pareja decide casarse y empezar ya una vida en común, de pronto empieza a surgir el día a día. El enfrentar el cuidado de la casa, las responsabilidades que van surgiendo a medida que van naciendo los hijos, el trabajo de cada uno, porque hoy yo creo que el 90 y pico % trabaja hombre y mujer. Claro. Y entonces se va distanciando y entonces se está dando el fenómeno de que ellos en su centro de trabajo empiezan a cultivar la amistad pues con otras mujeres. Y lo mismo pasa a la esposa, que en su centro de trabajo empieza a encontrar amigos que llegan a ser confidentes. Y son tan absorbentes las jornadas laborales, esas jornadas que empiezan desde las 7 de la mañana y a veces a las 7 de la noche no han terminado, que cuando ya se llega a la casa solo se llega agotado a dormir. Y no hay conversación y no hay momentos para intercambio de lo que ha pasado en el día. Luego tampoco se comparten aficiones. Yo he visto, ¿verdad?, que aparece la dinámica de muchas parejas jóvenes, es que salen de madrugada al gimnasio, porque estamos en una etapa que todo el mundo salen a correr o van al gimnasio. Y claro, en ese lugar, en el gimnasio, empiezan a conocer otras personas con las que sí platican, con las que sí comparten intereses, y con el esposo y con la esposa ya solo se llega al final del día cuando uno está agotado, cuando uno está, ¿verdad? Lo que quiere es dormir, sí. Que lo único que quiere es dormir. Entonces, al no haber momentos en los que se comparta, momentos en los que se procure, ¿verdad?, contar lo que me gusta, lo que me interesa, lo que me ilusiona. Se hacen planes con otras personas, pero no precisamente con el marido y la mujer. Y ahí es donde falla el tema de la camaradería y de la amistad. Y además, doña Gracia, a propósito de lo que usted decía, a veces también un fenómeno que se da a mí, pues cada empresa es cada empresa y sabrá por qué lo hacen, pero es complicado a veces cuando se hacen actividades, por ejemplo, fuera de la ciudad. Dicen, vamos a tener una reunión de integración o una jornada de capacitación o de planificación estratégica. Y entonces, lógicamente, o sea, van a trabajar. Pero no es cierto de que no hay momentos en los cuales hay un poco de esparcimiento, pero claro, se va ella con sus compañeros y compañeras de trabajo, él también cuando toca en su oficina, en su empresa, y es complicado. Yo creo que ahí
si bien es cierto, son momentos que tienen que hacerse en las empresas, pero debería procurarse que sean como periodos cortos, un solo día, por ejemplo, para regresar realmente a dormir a la casa, porque, ojo, uno tiene que estar como muy enfocado exactamente qué es lo que quiere de la vida, qué es lo que quiere del matrimonio, para también ser muy cuidadoso. Porque es que también, si no, lo que va pasando es que temas de conversación en común se van agotando. E insisto, pareciera que a veces el único punto de contacto y el único tema de conversación en común son los hijos. Los hijos, y que muchas veces también son ocasión de discusiones. Exactamente. Porque, claro, con esta vida tensa de mucho, ¿verdad?, estrés, como dicen, el solo andar en la calle, el tráfico, las colas terribles, se llega a oír los problemas de que son hijos pequeños, no han hecho la tarea o que tienen que hacer tal cosa, o quizá la mamá agotada porque hoy los niños van a una actividad, van a otra, o se quedan en clases de fútbol o se quedan en clases de arte. Y entonces el tema de conversación en relación a ellos muchas veces termina siendo discusión. Y entonces el tiempo compartido, el tiempo que hace falta, por eso San Juan Pablo II decía que el tiempo de la familia había que defenderlo con las uñas, porque hay que como robarlo, como recuperarlo, como ver de qué manera. Usted decía, hoy se estila mucho esas jornadas de capacitación, esos momentos que es cierto que son muy válidos y buenos como para desarrollar compañerismo en la empresa o en el negocio, pero sin embargo nos van distanciando de nuestro cónyuge. Entonces, de hecho, acuérdese que hay quien dice que hay trabajos que son tóxicos para la vida de familia. Totalmente. Cuando tienen esas jornadas tan intensas, o pensemos, pues por la misma situación económica, gente que tiene 2 y 3 trabajos, que pueden salir desde madrugada. Entonces, aquí el objetivo de este programa es como hacerles caer en cuenta que hay que ir rescatando pequeños tiempos donde marido y mujer tengan momentos para compartir, para hablar de lo que llevo dentro, de lo que me preocupa o de lo que me ilusiona. También para hacer alguna actividad que sea común, ¿verdad? Claro, lo que usted dice, pues sí. Salir a caminar. Sí, claro. Hoy se estila, bonito, ¿verdad? Sí. En algunos lugares que salen a caminar o que van a la vía olímpica a dar vueltas, y aunque sea en ese rato que vamos caminando, vamos platicando, nos vamos contando lo que nos ha pasado, las incidencias de la jornada, cosas, ¿sí? Exactamente. Pero si no buscamos, porque tiene que haber una intencionalidad, así como decimos que para educar a los hijos hace falta tener una intencionalidad, hay que tener esa misma intencionalidad para desarrollar esa amistad con mi marido, porque si no, decíamos ya cuando los hijos crecen y se van, quedamos como dos extraños. A eso quiero llegar yo, O sea, lo normal en una familia es que efectivamente, ¿no? O sea, se casan, empiezan a venir los hijos, están como todos muy juntos, y cuando uno menos espera, porque el tiempo pasa sin que usualmente uno esté como prevenido, se va uno quedando solo. Y entonces, claro que esa es una de las crisis conyugales a veces típicas. El nido vacío. El famoso nido vacío. Se quedan él y ella otra vez solos, ¿verdad? Y el problema no empieza ahí. El problema ha sido que no ha habido una preparación para el nido vacío. Exacto. Entonces, justamente la amistad, una de las cosas que hace cuando uno cultiva la amistad en el matrimonio es que le sirve de preparación para el nido vacío, para que cuando los hijos ya no estén, que es lo normal, ¿verdad? O sea, los hijos, pues uno no los tiene para que se queden con uno todo el tiempo, sino realmente para que en algún momento también decidan alzar vuelo. Pero bueno, vamos a una pausa, no nos cambie, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante después de ella. Continuamos aquí en la hora de la familia. Estamos hablando en este programa con doña Gracia de Villeda sobre la importancia que tiene cultivar la amistad en el matrimonio. Y antes de la pausa hablábamos que la amistad en el matrimonio también es
una preparación para cuando llegamos a esa etapa a la que llegamos normalmente. La gran mayoría de los matrimonios, porque los hijos, pues uno los cría no para quedarse con ellos, sino para entregarlos al mundo, a la sociedad donde tienen que pertenecer, entonces nos quedamos solos. O sea, eso es ley de vida, doña Gracia. Eso tiene que pasar. Y lo triste es que quede un señor y una señora que no se conocen. Y uno dice, ¿cómo no se van a conocer si tienen 30 años de casados? Sí, lo que pasa es que se olvidaron de seguir compartiendo gustos, preocupaciones, cosas. Ojo, las preocupaciones solo versan a veces en lo que tiene que ver con los hijos, pero no. O sea, me interesa, es cierto, los hijos, pero también me interesa vos. Exacto, ese diálogo que por eso se recomienda que aunque uno llegue agotado, aunque uno llegue cansado al final de la jornada de trabajo, ya cuando los hijos, cuando están en casa todavía, ya están, que se van a la cama, que tengamos un momento, aunque sea media hora, para platicar, para contarnos cómo nos ha ido, qué problemas hemos enfrentado y sobre todo procurando tener ese dominio, ¿verdad?, del carácter, porque si no uno solo saca, ¿verdad?, el mal humor, las quejas, los reclamos de que yo, o sea, las mujeres muchas veces nos quejamos de que yo sola con toda la carga, yo arreglando, yo lo que tengo que hacer, esos momentos que yo lo he escuchado a usted cuando dice, ¿verdad?, ese rato en que estamos doblando la ropa, aunque sea, ¿verdad?, al final de la jornada, sacando la ropa, doblándola o lavando los platos después de la cena, que sean momentos en los que podemos platicar. Que no sean momentos en los que estamos como quejándonos o en los que estamos echándonos en cara la falta de colaboración del uno y del otro, sino que tienen que ser momentos que aprovechemos, ¿verdad?, para ir compartiendo, porque eso es el matrimonio, es una carga compartida. Sobre todo lo que es el trabajo del hogar debería de ser una carga compartida. Totalmente. Ese regar las plantas, pues sí, hacer reparaciones y cosas, ¿verdad? ¿sí? El preparar loncheras para el otro día, el poder hacerlos como un trabajo de equipo, así como en las empresas dicen, ¿verdad?, un teamwork, que tenemos que hacer un trabajo de equipo, pues en la casa tenemos que procurar desde el inicio, y eso se va cultivando a medida que va pasando el tiempo, hacer esas actividades en común. Y luego ya los fines de semana, pues también aprovechar, en vez de que yo me voy por tu lado, a mí también me preocupa el hecho que a veces matrimonios jóvenes es mi día libre. Yo he escuchado a muchachas que dicen, es que hoy es mi día libre y me voy con mis amigas por ahí. Está bueno que uno tenga ese momento donde va a tomar un café o un helado, pero luego los hombres, parece que me voy de potra, a jugar de potra, o me voy a jugar maquinita, porque son muy aficionados hoy muchos, ya no tan jóvenes, Roger, ya cincuentones, a jugar maquinitas. Y entonces ahí sí verdaderamente lo que vemos es como un telón entre los dos, que va distanciando, que va separando, y que ha faltado la intencionalidad de verdaderamente desarrollar vínculos y lazos de amistad entre los dos. ¿Y qué pasa cuando ese telón, ese muro, son los hijos, doña Gracia, en el siguiente sentido? O sea, yo he hablado mucho de este tema, hay gente que no termina de entenderlo, pienso yo, pero uno tiene también que organizar la vida de la relación conyugal muchas veces, aparte de los hijos. O sea, los hijos no... Una tarde que uno se vaya a tomar un café con la esposa o que se vaya una noche al cine e incluso que haga un viaje, ¿verdad? O sea, no se va a ir semanas enteras, pero un par de días. Y realmente, si uno se esfuerza, si uno se preocupa, si uno busca, encuentra con quién dejar a los hijos y no les pasa nada. No les pasa muchas nada. Veces, y sobre todo las mamás, nos llegamos a sentir indispensables en la vida de los hijos. Y se nos olvida que nosotros tenemos que educarlos en libertad y para la libertad. O sea, darles también a ellos su tiempo, su momento, su autonomía. Porque si no, así como un mexicano con el que me tocó participar en unos congresos de familia decía, así como al carro se le da mantenimiento, también decía a la relación conyugal hay que darle mantenimiento.
así como en la casa, ¿verdad? Pues uno tiene que estar pendiente de la cañería, tiene que estar pendiente, Todas ¿verdad? las goteras, de todo. De las goteras, cuando llega el tiempo lluvioso. Entonces, lo mismo en el matrimonio, es una relación viva, no es una relación muerta, estática. Entonces, ahí hace falta ese trabajo de los dos, ese volver a ilusionarnos. Recuerdo aquel español que vino, el de bailar en la cocina. Sí, Pep Borrell. Pep Borrell, ¿verdad? Que él mencionaba mucho esas cosas que aunque parezcan cansadas y aunque parezcan rutinarias, sin embargo, pueden llegar a ser incluso divertidas cuando se comparten, cuando hay esa actitud, ¿verdad?, de querer cuidar la relación conyugal. O sea, esa ilusión con la que se empieza, hay que mantenerla y alimentarla a lo largo de los años. Sí, totalmente. Entonces, vamos a ver, para ir como un poco resumiendo, no estamos evidentemente diciendo que vamos a vivir como pareja, como cónyuges, de espaldas a los hijos. Evidentemente no. O sea, parte de la relación conyugal es ser padre y ser madre, y esa es una labor que si se ejerce en conjunto, pues puede ser más exitosa. Y si uno se va poniendo de acuerdo y va platicando y va viendo, ¿no?, qué cosas hay que ayudarle a mejorar a los hijos, ¿verdad?, etcétera. Pero lo que pasa es que al final, ordinariamente, cuando uno se casa, está uno solo, están él y ella. Luego empieza pues a aparecer los hijos, ¿verdad?, y empieza a llenarse el hogar, pero después, insisto, en ley de vida empieza a vaciarse de nuevo esa casa. Y uno tiene que pensar en ese momento de la vida. Decir, bueno, ¿cuántos años vamos a vivir vos y yo solos? Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Hay cosas que hay que empezar a hacer desde antes. Yo, bueno, ahora en este país donde tenemos tan buen café y que ahora hay cualquier ciudad donde uno va, hay una gran cantidad de lugares donde uno puede tomar café. Y repito, buen café es una cosa buenísima poder destinar media hora, 40 minutos, dependiendo, porque hasta dónde tienen que desplazarse para poder ir, ¿verdad? Y tomarse un té, un café o lo que sea, para poder platicar y de uno solo, porque además a uno se le olvida como preguntarle a la otra persona, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Porque le pregunta cosas, insisto, sobre todo cuando están los hijos en la casa, que tienen que ver con los hijos. Y como usted decía, más bien a veces esos temas terminan siendo temas de discusión, porque hay cosas en las que no se ponen de acuerdo en lo que tiene que ver con la educación de los hijos. Pero yo creo que el amor conyugal hay que cuidarlo. Y parte de ese cuidar el amor conyugal es cuidar al cónyuge. O sea, yo tengo que cuidar a mi esposa tiene que cuidar a mí. Pero para eso hace falta como generar unos hábitos que tienen que ver con eso. Creo que eso es fundamental. Y una cosa que es clave, doña Gracia, es evitar las rutinas malas, porque hay rutinas buenas, pero hay rutinas malas, como las quejas que usted ha hablado. Sí, y esas son actitudes que uno va adquiriendo y que si uno no está pendiente, a medida que pasan los años, así como dicen, ¿verdad?, uno se puede ir amargando. Totalmente. Y uno se puede ir, ¿verdad?, como haciendo osco en la relación, sí. Y como no tengo ganas o para qué. Y eso también es un error, porque eso incluso lleva a un envejecimiento precoz. Totalmente. El no querer salir a hacer alguna actividad, ay no, mejor me quedo aquí, ¿verdad?, el que me quedo, no. Cuando esa ilusión que uno tiene en esa primera etapa del noviazgo y del matrimonio, ese arreglarme, ese, ¿verdad?, como eso es otra cosa hagamos importantísima. Algo, el hacer plan, porque tiene que haber. Yo me acuerdo de alguien que decía que hay 3 A's que sustentan la relación conyugal: la amistad, el afecto y el atractivo. Claro. Porque claro. Uno tiene que cuidarse físicamente, porque como dicen, las cosas entran por los ojos. Sí, sí, es Pero cierto. también tiene que cuidarse interiormente para tener un atractivo en la conversación, el ser una persona divertida, como decía alguien, ¿verdad? Hay que buscarse gente alegre. Totalmente. No, como dicen, aves de mar agüero, que toda la vida están viendo negra o solo problema o solo dificultad. ¿No? Entonces, y eso supone un esfuerzo por uno mismo, mejorar, cambiar, para tener algo que es lo que voy a dar a mi cónyuge. Gracias, que mire, vamos a ver. Hemos hablado muchas veces en este programa cómo la aspiración a la felicidad es algo que tenemos todos los seres humanos psíquicamente sanos, es decir, que somos la gran mayoría, afortunadamente, ¿no?
uno quiere ser feliz y parte de esa felicidad tiene que ver con el tema de la alegría, aunque la felicidad es mucho más que alegría, ¿no? Pero uno tiene que ir poniendo los medios. O sea, yo creo que a veces lo que nos hace falta, y por eso uno encuentra gente que tiene 30 años de casado en crisis conyugales, porque no han tenido como más visión de futuro, ¿verdad? Es decir, estos hijos se van a ir. Al final, y es cierto, al final uno se da cuenta que incluso fuera de la propia familia de sangre, quien le queda a uno es el cónyuge o la cónyuge. O sea, lo que uno tiene es, los hijos, repito, ellos forman sus propias familias, tienen sus propias rutas de vida, sus propios destinos, pero eso ni al fin y al cabo, o sea, yo le hacía ver el otro día justamente a una persona que estaban ahí en una crisis porque uno de los dos, porque él no se estaba portando muy bien. Yo le decía, mira, ¿y quién crees vos que te va a cuidar el día de mañana? Que no vas a ser joven eternamente si realmente no estás haciendo méritos para que esta persona te valore, te quiera y te cuide. Dígame usted si no es cierto. Sí, o sea, la soledad es quizá como el castigo mayor que puede tener una persona. De hecho, por eso hasta en las cárceles, la celda de confinamiento, ¿verdad? Es terrible. Es el peor castigo. Entonces, la soledad, nosotros muchas veces pensamos que el tiempo no va a pasar. Y el tiempo pasa sistemáticamente cada día. Y qué bonito ver ese transcurso del tiempo, llegar a esta tercera o a la cuarta edad, ¿verdad? Si Dios lo permite, estando junto a la persona que ha caminado a nuestro lado a lo largo de 20, 30, 40, 60 años. Sí, totalmente. Y entonces ahí es donde verdaderamente uno se da cuenta si hemos dejado huella en la vida, si ha valido la pena. Y todo es como dicen, uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno, y depende de un cambio de actitud. Ese cambio de actitud que tenemos que tener tanto las mujeres como los hombres para verdaderamente cuidar el matrimonio. El matrimonio se cuida. Totalmente. Se cuida si uno quiere que sea ese remanso de paz, ¿verdad? Si uno quiere que algo dure, tiene que cuidarlo. Es el único lugar donde somos insustituibles. Totalmente. Entonces, y le digo, si uno quiere que algo se mantenga de calidad, pues uno lo cuida, ¿no? Lo trata bien. Y es importante que uno también trate bien la relación conyugal. Y un elemento fundamental es que, además de esposos, sigamos siendo amigos. O sea, es que si no, uno no la pasa bien. Y uno lo quiere en la vida. Parte de la felicidad es realmente pasarla bien. Así que esperamos que ustedes que están en casa, que nos están viendo, que piensen en estas cosas. Sobre todo los matrimonios jóvenes, que le den vueltas a estos asuntos, ¿verdad? Que les metan cabeza para que el día de mañana digan, hombre, realmente había razón y la estoy pasando bien después de 40 años de casado porque tuve la inteligencia, tuve la visión de cuidar el amor de amistad en esta relación de pareja. Así es que, bueno, señores, y luego de platicarlo, de reflexionar, pues poner los medios para hacer estas cosas realidad, para concretarlas y, repito, pues poder aspirar realmente a la felicidad. Pues de nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión aquí en Suyapa TV, aquí en La Hora de la Familia.